El insumergible que desafió al océano ocultaba secretos, tragedias y héroes desconocidos. ¿Qué ocurrió realmente esa fatídica noche? Descubre los misterios detrás de la leyenda. Era abril de 1912 y el mundo estaba a punto de presenciar lo que muchos consideraban un milagro de la ingeniería, el MMS Titanic. Conocido como el barco de los sueños, el Titanic no era solo una maravilla técnica, sino un símbolo del progreso humano y la opulencia de la época. Construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda, este transatlántico era el orgullo de la White Star Line, diseñado para ser el barco más grande, lujoso y avanzado jamás construido. A bordo había una mezcla fascinante de pasajeros. En primera clase, los millonarios vivían en suites extravagantes, decoradas con mármol, madera fina y cortinas de terciopelo. Era un lugar donde los más ricos de la sociedad, como Jacob Astor Coolidge y Benjamin Guggenheim, disfrutaban cenas de 10 platos y bailes elegantes. Pero el Titanic no solo representaba, también lleva consigo los sueños de quienes buscaban una vida mejor. En tercera clase, cientos de inmigrantes europeos viajaban hacia América con la esperanza de un nuevo comienzo. Aunque sus condiciones eran mucho más modestas, el Titanic les ofrecía comodidades superiores a las de otros barcos de su tiempo. El viaje comenzó el 10 de abril de 1912, cuando el Titanic zarpó del puerto de Southampton, Inglaterra. Desde el principio, el barco impresionó a todos con su tamaño y majestuosidad. Con 269 metros de largo y 53 metros de alto, parecía indestructible. De hecho, muchos lo apodaron insumergible, una afirmación que pronto se convertiría en una trágica ironía. En su ruta hacia Nueva York, el Titanic hizo paradas en Cherbourg, Francia, y Queenstown, hoy College, Irlanda, para recoger más pasajeros. Para muchos, este era el viaje de su vida. Algunos, como la famosa modista Lucille Duff Gordon, disfrutaban de los lujos de primera clase, mientras que otros, como familias de inmigrantes italianos e irlandeses, soñaban con construir un futuro en América. Sin importar la clase en la que viajaban, todos compartían la emoción de estar a bordo de un barco que parecía desafiar los límites de lo posible. Sin embargo, tras la fachada de perfección, había problemas. Desde los primeros días, los oficiales del barco sabían que las aguas del Atlántico Norte estaban plagadas de icebergs. Aunque el Titanic estaba equipado con la última tecnología y un sistema de compartimentos estancos, había una sensación de invulnerabilidad entre la tripulación y los pasajeros. Nadie podía imaginar que algo pudiera salir mal. La vida a bordo era un contraste entre clases. En primera clase, los pasajeros disfrutaban de gimnasios, piscinas y bibliotecas, mientras conversaban sobre política y negocios en elegantes salones. Las cenas eran eventos formales, con menús que incluían caviar, ostras y champán. En tercera clase, aunque las comodidades eran mucho más simples, las personas encontraban alegría en la música y los juegos, soñando con un futuro mejor. A medida que el Titanic avanzaba por el Atlántico, los días se llenaron de risas, charlas y esperanzas. Sin embargo, bajo la superficie de esa aparente perfección, había señales que pocos notaron. Los avisos sobre icebergs comenzaron a llegar a la sala de radio, pero no se les dio la importancia que merecían. Algunos oficiales los leyeron y continuaron con sus tareas, confiando en la velocidad y el diseño del barco. El 14 de abril, mientras el sol se ponía y el Titanic navegaba a toda máquina, el Atlántico se convirtió en un espejo. Las aguas estaban tan tranquilas que era difícil detectar icebergs, incluso para los vigías. El aire frío comenzaba a sentirse, pero la mayoría de los pasajeros seguía disfrutando de las actividades nocturnas. La noche del 14 de abril de 1912 era clara y fría, con un cielo estrellado que parecía eterno. El Titanic avanzaba a casi 22.5 nudos, cerca de su velocidad máxima. A las 23:40, mientras la mayoría de los pasajeros dormían o disfrutaban de las últimas actividades nocturnas, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee, apostados en el nido de cuervo, divisaron una sombra oscura. La sombra sobresalía del agua, un iceberg. «¡Iceberg a la vista!», gritó Fleet, golpeando la campana 3 veces. El oficial de guardia, William Murdoch, reaccionó de inmediato, ordenando girar todo a babor y detener los motores. Pero el Titanic era demasiado grande y rápido. Su capacidad de maniobra era limitada. En cuestión de segundos, el costado del barco rozó el iceberg, desgarrando el casco por debajo de la línea de flotación en el lado de estribor. El impacto fue leve, tanto que muchos pasajeros no lo sintieron. Algunos, sin embargo, escucharon un ruido extraño, como un raspón metálico. El iceberg no había abierto un agujero como se creería,
sino que dañó las placas de acero del casco, causando que el agua comenzara a filtrarse en varios compartimentos estancos. A bordo, la tripulación intentó evaluar los daños. El arquitecto del Titanic, Thomas Andrews, inspeccionó el barco y determinó que al menos 5 compartimentos estaban inundándose. El diseño del Titanic permitía que hasta 4 compartimentos se llenaran sin hundirse, pero 5 era un número fatal. En ese momento, Andrews supo que el Titanic no sobreviviría. Mientras tanto, la mayoría de los pasajeros no entendía la gravedad de la situación. En primera clase, algunos se abrigaron y salieron curiosos a la cubierta, mientras que en tercera clase, muchos ni siquiera habían recibido información clara. No fue hasta que se comenzaron a desplegar los botes salvavidas que el pánico empezó a extenderse. Una de las razones por las que la tragedia fue tan devastadora fue la excesiva confianza en la tecnología del barco. Aunque el Titanic contaba con compartimentos estancos avanzados, no había suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Irónicamente, la White Star Line eliminó parte de los botes originales porque creían que afectaban la estética del barco. El Titanic recibió múltiples avisos de icebergs durante el día, pero el capitán Edward Smith mantuvo el rumbo a toda velocidad. Algunos creen que esta decisión fue impulsada por el deseo de llegar a Nueva York antes de lo previsto, buscando impresionar a la prensa y consolidar la reputación del barco. Los estudios sugieren que el iceberg que hundió al Titanic pudo haber sido particularmente masivo debido a un invierno excepcionalmente frío en 1912. Algunas teorías también indican que una rara alineación lunar en enero de ese año provocó mareas inusualmente altas, desplazando grandes icebergs hacia rutas marítimas. Mientras el agua comenzaba a llenar las cubiertas inferiores, la tripulación trabajaba frenéticamente para mantener la calma. En tercera clase, los inmigrantes, que se encontraban en los niveles más bajos del barco, fueron los primeros en verse afectados. Muchas puertas estaban cerradas para evitar el acceso de los pasajeros de tercera clase a las cubiertas superiores, lo que retrasó su evacuación y provocó muchas muertes innecesarias. En los niveles superiores, los pasajeros de primera clase recibieron chalecos salvavidas y fueron llevados a los botes de manera organizada. Sin embargo, los botes se lanzaron con menos de la mitad de su capacidad, ya que muchos creían que el Titanic no se hundiría por completo. La orquesta, dirigida por Wallace Hartley, continuó tocando música para calmar a los pasajeros. Una de las últimas piezas que interpretaron, según testigos, fue Nearer My God to Thee. A medida que avanzaba la noche, el Titanic se hundía cada vez más en el gélido Atlántico Norte. La inclinación del barco se hacía más pronunciada, y el caos comenzaba a apoderarse de los pasajeros. Aunque la tripulación hacía esfuerzos por mantener la calma, el miedo y la desesperación eran inevitables. Con más de 2.200 personas a bordo y capacidad en los botes salvavidas para poco más de 600, la tragedia ya era inminente. En la cubierta superior, los oficiales intentaban organizar la evacuación. La orden era clara: mujeres y niños primero. Sin embargo, en medio de la confusión, las reglas no siempre se aplicaron de manera estricta. Algunos hombres de primera clase lograron subir a los botes, mientras que otros, como Benjamin Guggenheim, aceptaron su destino con valentía. Guggenheim, vestido con su mejor traje, dijo: «Estamos preparados para hundirnos como caballeros». En contraste, los pasajeros de tercera clase luchaban por abrirse paso hacia las cubiertas superiores. Las barreras y puertas cerradas dificultaban su acceso a los botes salvavidas, lo que resultó en una tasa de supervivencia mucho menor para ellos. Mientras tanto, la tripulación trabajaba incansablemente para ayudar a los pasajeros, a menudo sacrificando sus propias vidas. La orquesta, liderada por Wallace Hartley, continuó tocando música incluso cuando el barco se inclinaba peligrosamente. Su última canción, según muchos sobrevivientes, fue Nearer My God to Thee. Este gesto de calma y humanidad en medio de la tragedia se convirtió en uno de los momentos más recordados del desastre. Los héroes desconocidos, como los empleados de la sala de máquinas, trabajaron hasta el último momento para mantener las luces encendidas y las bombas funcionando, sabiendo que no sobrevivirían. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos. La sección de popa se levantó verticalmente en el aire antes de hundirse completamente. Más de mínimo 500 personas quedaron en el agua helada, enfrentándose a temperaturas de -2 grados Celsius. La mayoría murió en cuestión de minutos por hipotermia, mientras que unos pocos lograron aferrarse a restos flotantes.
De los 20 botes salvavidas lanzados, solo uno regresó para intentar rescatar a los que luchaban por sobrevivir en el agua. Las otras embarcaciones, temiendo ser volcadas por las personas desesperadas, se mantuvieron alejadas. Esta decisión costó muchas vidas, pero también aseguró la supervivencia de los que ya estaban en los botes. El RMMS Carpathia, que había recibido las señales de auxilio del Titanic, llegó al lugar del desastre alrededor de las 4 a.m. Aproximadamente 2 horas después del hundimiento, el barco rescató a los 706 sobrevivientes, incluidos mujeres, niños y algunos miembros de la tripulación. El capitán del Carpathia, Arthur Rostron, fue ampliamente elogiado por su rápida respuesta y sus esfuerzos para atender a los sobrevivientes. El Titanic no es solo una tragedia, es un recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza. Representa tanto los sueños de progreso como los errores de arrogancia. La historia de quienes vivieron y murieron aquella noche sigue siendo un homenaje a la valentía, el sacrificio y la lucha por la supervivencia. A más de un siglo de su hundimiento, el Titanic continúa navegando en nuestra memoria colectiva, como un símbolo de las lecciones que nunca debemos olvidar.